Buenos días, familia. Mi nombre es Marcela, pertenezco a la Iglesia Bíblica La Molina y me complace darles la bienvenida a nuestro encuentro bíblico, nuestro servicio dominical virtual de la Iglesia Bíblica La Molina. Gracias por conectarse, gracias a Dios por todas las personas que se van a ir conectando a lo largo de la transmisión. Esta mañana la enseñanza, nuestra prédica, está a cargo del pastor Miguel Bardales. Pero antes de escucharlo, hay dos cosas. En primer lugar, quiero compartir con ustedes un versículo que me ha acompañado esta semana, del libro de Filipenses en el capítulo 4, del 4 al 7. Lo voy a leer para ustedes. Alégrense siempre en el Señor, insisto. Alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahora llegó el momento de la alabanza y la adoración, el momento de gozarnos. Alégrense, hermanos, alégrense porque es domingo, el día del Señor. Hay que darle gracias por esta semana que termina y que empieza. Amén, así que levanten sus manos y vamos a adorar.
Buenos días, familia. Es domingo, el día del Señor, y nuestro Dios nos regala esta oportunidad para celebrar otra vez nuestro encuentro bíblico. Espero que hayan tenido una semana de victoria, que si se han presentado dificultades, las hayan superado, porque ahora nos toca meditar en la palabra. Y lo que digo cada semana, necesito que estés preparado. Tu Biblia, tu cuaderno, un lapicero, pasarle la voz a toda tu gente y estar dispuesto a participar. Una manera como nosotros medimos la reacción de ustedes es a través de sus mensajes, los mensajes en WhatsApp y los mensajes en las redes. Así que si estás en Facebook o si estás en YouTube, necesito que participes. Tus preguntas, palabras de ánimo, comentarios, todo suma para animarnos a continuar con el trabajo. ¿Ok? Muy bien. Si todos estamos listos, vamos a comenzar. Y quiero comenzar hoy recordándoles que desde 3 domingos atrás yo estoy compartiendo la preocupación que tengo. La preocupación sobre cómo vamos a recuperar lo que la pandemia nos ha quitado. Y cuando hablo de preocupación, no me refiero solo a lo que hemos perdido en el ámbito de lo material o de las emociones y los sentimientos, sino sobre todo de cómo ha ido nuestra relación con Dios. Y esa preocupación gira en base a la advertencia que Jesús hizo de que en los tiempos críticos iba a suceder una paradoja. En los tiempos críticos, dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Y claro, como hemos aprendido en las últimas semanas, para que eso no suceda tenemos que servir, tenemos que adorar y tenemos que confesar. Pero la verdad es que con esta vida tan complicada, con tanta tensión sobre nuestros hombros, algunos hermanos míos, hermanas mías piensan en cuán útil, cuánto puede ayudar separar un tiempo para servir, confesar y adorar. Así que hoy quiero comenzar con una pregunta que no se dice, pero que muchas veces se piensa, ¿ok? Una pregunta no formulada, que está allí flotando en el espacio. La siguiente pregunta: ¿alguna vez has pensado, has sentido que Dios se olvidó, que Dios se demoró, que Dios no hizo nada? No, pastor, yo no voy a responder esa pregunta. Y claro, yo sé que te vas a resistir a responder la pregunta, porque en la cultura cristiana la idea de quejarse contra Dios se ve muy mal. Si un cristiano se pone a quejar contra Dios, no, ponle una X, está mal. Y pensamos que está mal porque nos han hecho creer que lo correcto es resignarse y aceptar los designios divinos. Es más, la idea de resignarse camina con la idea de que todo lo que nos sucede en la vida, lo bueno y sobre todo lo malo, es de alguna manera que no comprendemos, expresión de la voluntad perfecta de Dios. El problema radica en que si lo que nos sucede, lo malo que nos sucede, es expresión de la voluntad perfecta de Dios, y si lo que corresponde es resignarse, el problema es que la resignación provoca rebeldía, amargura y resentimiento. ¿Estás mirando la pantalla? Rebeldía, amargura y distanciamiento. Hay algunas frases que las pensamos pero no las decimos. Por ejemplo, cuando sucede algo malo, Dios sabrá por qué lo ha hecho.
No me satisface, pero lo digo o lo trato de pensar para resignarme. Cuando sucede algo que no entiendo, la frase por algo será, por algo será, y con eso trato de calmarme. O esa otra frase, hay que resignarse porque Dios siempre tiene un buen motivo, como para darnos ánimo, ¿no? Hay que resignarse. Yo creo que estas tres declaraciones no las hemos pronunciado, pero en estos meses de pandemia, más de una vez han ido dando vueltas en nuestra cabeza. Y de esa manera, creo que por aquí podemos encontrar una explicación para el enfriamiento espiritual que muchos están padeciendo. Resentimiento, enfriamiento, resignación. Una especie de rebeldía no declarada. Una manera de mostrar nuestra disconformidad con lo que nos dicen son los designios divinos. Así que hoy estoy tocando un tema controversial. Y lo voy a volver más controversial porque quiero compartir con ustedes 4 pensamientos provocativos. Mi propósito es declararlos y que se hagan un cortocircuito en tu cabeza. A ver cómo vamos. Primera declaración. La resignación no es una virtud cristiana. ¿Estás de acuerdo? Yo lo firmo. La resignación no es una virtud cristiana. Segundo pensamiento. La resignación no tiene fundamento bíblico. Búscalo. De tapa a tapa. No tiene fundamento bíblico. Tercer pensamiento. A Dios no le gusta la gente resignada. ¿Lo sabías? A Dios no le gusta la gente resignada. Y el cuarto pensamiento, mejor que la resignación, es la sinceridad. Ahora, puedes decir, Pastor Miguel, ¿por qué camino está yendo? Bueno, yo quiero explicarte, quiero justificar cada una de estas declaraciones a partir de la historia en la que vamos a meditar esta mañana. Y la historia corresponde a todo lo que sucedió previo a la resurrección de Lázaro. No la resurrección en sí, sino lo inmediatamente anterior. Porque en ese espacio de tiempo vamos a encontrar queja, reproche y cuestionamientos hacia el mismísimo Señor Jesús. Y lo interesante es que el Señor Jesús, en vez de ofenderse, en vez de molestarse, aprovechó la ocasión para enseñar que las dificultades sirven para demostrar si nuestra fe es auténtica o no. Y las dificultades también sirven para comprender la verdad que nos puede sostener en cualquier momento, la verdad de que Dios nos ama y que siente exactamente todo lo que nosotros sentimos. Y esa historia previa nos va a enseñar de que tenemos que darnos cuenta que todo debe de orientarse a darle gloria a Dios. Así que hoy vamos a meditar en 3 palabras: fe, gloria y sentimiento. Vamos a la Biblia, a Juan capítulo 11, versículos del 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ahora, quedémonos aquí. La historia va a continuar y la vamos a ir comentando, pero estos primeros versículos me permiten señalar algunos detalles importantes. Primer detalle. 4 días antes de lo que acabamos de leer, 4 días antes, Lázaro, quien para muchos eruditos debe de entenderse como el mejor amigo que Jesús tuvo en la vida, bueno, este Lázaro enfermó gravemente. La Biblia no nos explica de qué enfermó, cómo enfermó, pero obviamente fue algo extremadamente rápido. Lázaro enfermó gravemente. Primer detalle. Segundo detalle. 4 días atrás de lo que hemos leído. Apenas Lázaro enfermó, inmediatamente sus 2 hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje para Jesús. El mensaje decía, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y me parece, y creo que para todos es evidente, que este mensaje fue una forma directa, bastante directa, de pedirle una demostración concreta del cariño que les tenía. A mí me parece, a la luz de esta declaración, que el Señor Jesús y que Marta y María conocían de memoria lo que el rey Salomón escribió muchos años atrás. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y más unido que un hermano. Y obviamente el mensaje que enviaron estas 2 damas tenía el propósito de decirle, Señor Jesús, demuéstranos que eres amigo de la familia. Segundo detalle. Tercer detalle. Extraño, incomprensible. Jesús amaba a la familia, pero decidió quedarse 2 días antes de emprender la visita. Pregúntame, ¿por qué se quedó? Y yo te voy a responder que no sé. No sabemos por qué se quedó, pero de que fue una decisión intencional, lo fue. Tanto que los discípulos pensaron, cuando vieron que había llegado el mensajero y cuando vieron que Jesús se quedó, pensaron de que no era nada grave. Y cuando 2 días más tarde Jesús dice, vamos a visitar a Lázaro, los discípulos protestaron y trataron de impedir el viaje, aduciendo que había mucho peligro en Judea. Así que él decidió quedarse y no sabemos por qué. Y cuarto detalle, 4 días después de esa llamada urgente y perentoria, Jesús llegó a Betania. Y llegó a Betania simplemente para que la gente le confirme que 4 días atrás su amigo Lázaro había muerto. ¿Están conmigo? Porque en este pasaje el apóstol Juan parece un director de cine, porque inmediatamente que nos presenta el marco, acerca su cámara al encuentro entre Jesús y Marta. Y cuando ellos 2 se encuentran, lo que sale de la boca de Marta no puede ser otra cosa sino un reproche. Porque le dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No hay insulto, no hay una falta de respeto, pero indudablemente estamos frente a una duda, a un reproche, ¿o no es así? Ahora, fíjense ustedes,
Unos minutos después, Juan, como si fuera un director de cine, dirige la cámara al encuentro entre Jesús y María. Y en ese encuentro, María repite exactamente el mismo reproche que su hermana, porque le dice, María, cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es evidente que el propósito de este relato es que tú y yo podamos imaginar los sentimientos, las dudas, las preguntas que aquellas hermanas estaban haciéndose. Preguntas, dudas, cuestionamiento, reproche, que también vuelve a aparecer en boca de las personas que eran testigos de todo lo que estaba pasando. Porque unas líneas más abajo, Juan va a decir, y algunos de ellos, refiriéndose a la gente que estaba alrededor, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjense ustedes, el reproche es repetido 3 veces. Y estas 3 veces son una forma en que Juan le da intensidad al momento, en que le pone una carga dramática para acercarnos a nuestra realidad. Como ellos, nosotros somos iguales. Por eso, cuando empiezo a explicar esta historia, sé que tú estás atento porque es una historia humana, real, cercana, en la que podemos encontrar justificaciones para el reproche que ellas hicieron. ¿Me has escuchado? Estoy hablando de 3 poderosas razones que explican los reproches que ellas presentaron. Primera razón, ellas sabían, escúchame bien, ellas sabían que Jesús decidió demorarse intencionalmente. Ellas sabían la distancia entre el lugar donde estaba Jesús y Betania. Y enviaron al mensajero, supieron que llegó ese mismo día y esperaron que a la mañana siguiente Jesús estuviera presente. Cuando no llegó, ellas supieron que él quiso demorarse y no podían comprender por qué lo hizo. No podían comprender por qué lo hizo, por eso el reproche. Segunda razón, Marta dejó la casa y salió a encontrarse con Jesús. Minutos después, María dejó la casa y salió a encontrarse con Jesús. Tú tienes que saber que la costumbre de aquella época decía que los deudos debían quedarse encerrados en sus casas durante 7 días, sin salir de ella. Entonces, Marta y María rompieron el protocolo para encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque querían saber qué pasó. No comprendían la razón y querían saber qué pasó. Preguntarle, ¿por qué te demoraste? Tercera razón, la creencia popular decía que el alma de una persona se quedaba cerca los 3 primeros días. Como estaba cerca, la costumbre decía que en los 3 primeros días se le tenía que llorar de manera terrible. Pero en el 4.º día, el llanto cesaba. Comenzaba el duelo y la tristeza, porque se pensaba que al 4.º día el alma se había ido y ese cuerpo quedaba absolutamente vacío. Ojo, Jesús llegó al 4.º día. Eso significa que ellas habían perdido toda esperanza de que sucediera un milagro. Por eso cuando Jesús habla de resurrección, Marta dice, sí, yo sé que resucitará, no ahora, sino en el día postrero.
Entonces, lo que ellas querían era encontrar algo para calmarse y continuar con la vida. Ahora, mira lo que te he dicho, porque no encontrar la razón, no saber por qué, buscar una forma de consolarse, son argumentos sólidos para armar un reproche. Y si no, hagamos un ejercicio. Pongámonos en el lugar de estas mujeres y tratemos de preguntar, por ejemplo, si te pasó, ¿por qué me enfermé? ¿O por qué murió esa persona a la que yo tanto amaba y respetaba? ¿O por qué Dios ha permitido que pierda el trabajo y que pierda los ingresos que necesitaba? O cuando miramos lo que sucede en la política, ¿por qué tenemos los políticos que tenemos? ¿Por qué Dios permite que yo sea pobre? ¿Por qué Dios no cambia mi dolor en alegría? ¿Por qué Dios no hace algo diferente conmigo? ¿Por qué Dios no evita todo el dolor que estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando llegamos a estas preguntas, muchos te dirán que llegó el momento de resignarse, de aceptar el designio divino y resignarse. Pero hay que mirar esta historia bíblica, porque resulta que de acuerdo a la historia, Marta y María no se resignaron, sino que expusieron sus quejas y sus dudas. Como dije al principio, la resignación no es una virtud cristiana. Se convirtió en virtud en la edad medieval, cuando los sacerdotes de esa época, que no estudiaban la Biblia, tratando de consolar a las personas en sus pérdidas, injusticias, dolor, pena, tristeza, como no tenían una palabra de Dios para compartir, no se les ocurrió mejor idea que promover la resignación a la categoría de virtud cristiana. Pero la resignación no es una virtud. No ha sido ni será jamás una virtud cristiana. Es una mentira popular. En vez de resignarse, toma nota por favor, la Biblia enseña que debemos traer todas nuestras dudas, reproches y quejas ante Dios, que tenemos que hacerlo con respeto pero con sinceridad. Y si no me crees, explícame este versículo, el Salmo 22, 1 y 2, explícame. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No, estas palabras las escribió David y se nota que David claramente está pidiendo una explicación a lo que no entiende. No entiende por qué Dios no lo ayuda. No entiende por qué no viene en su socorro. No entiende por qué no responde aunque está pidiendo con insistencia ayuda. Eso es sinceridad. ¿Me entendiste? No, pastor, todavía no. Entonces explícame ahora el Salmo 44, versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. ¿Saben? Este era un cántico que el pueblo de Israel entonaba en los tiempos de crisis. Un cántico en que el pueblo expresaba sus dudas y sus reproches. ¿Por qué te escondes de nosotros? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no vienes en nuestro rescate cuando estamos en dificultades? No sé si te das cuenta, pero no se puede mostrar más sinceridad que esta. Y si estos dos pasajes no han sido suficientes, entonces déjame hablarte del Señor Jesús en la cruz, porque es obvio
que cuando estaba agonizando, elevó su oración al Padre para pedir una explicación. Y por eso la Biblia dice que en la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús fue absolutamente sincero con el Padre, creo que tú y yo, con mayor razón, tenemos que serlo. Estos 3 pasajes bíblicos, que podrían ser más, demuestran que Dios no quiere resignación, quiere sinceridad. Ahora tengo que aclarar, no la sinceridad como una actitud confianzuda y respetuosa de quien le pide a su compadre que le diga por qué se está portando así. No, sino la sinceridad de un siervo que sabe que su Señor no es un autócrata que actúa solo por el capricho, sino que es la persona más buena, bondadosa, sabia y misericordiosa de todo el universo. No, Dios quiere tu sinceridad y la quiere, ¿sabes por qué? Porque la duda enferma el alma. Cuando dudas, cuando tienes cuestionamientos aquí adentro, todas esas dudas y reproches son expresión de la naturaleza imperfecta. Dudamos porque solo nos fijamos en un problema. Dudamos porque no vemos la solución, vemos el problema, el vaso medio lleno o medio vacío. No, nosotros lo vemos medio vacío e imaginamos que solo hay una manera de arreglarlo, entonces le decimos o hazlo así o hazlo así. Dudamos, nos molestamos, vamos perdiendo la paciencia y nos olvidamos de que Dios nos ama con un amor inalterable. ¿Listo? Ahora, dicho todo esto que sostiene que es válido expresarle nuestras dudas y cuestionamientos a Dios, volvamos a la historia. Porque esta no es una historia solo para animarte a expresar tus dudas, sino que es una historia para entender lo que Jesús hizo. Porque en esta historia Jesús les dio 3 lecciones a estas 2 señoras y 3 lecciones para nosotros. La primera, lo único que hizo Jesús fue pedirles que creyeran. Mira, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. Y mira la pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Cómo sabe Dios si crees o no? Tiene que probar tu fe. Y la única manera de examinar la fe es a través de las pruebas y las dificultades. Por eso cuando estás en medio de una tormenta, cree, confía. Pedro lo entendió y por eso Pedro escribió, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe tiene que ser probada hasta que, no importando la circunstancia que te toque atravesar, esté grabada en tu mente y en tu corazón la verdad más importante. ¿Sabes cuál es? Dios te ama. Y por eso Pablo escribió, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Así que creer significa que tienes que saber que Dios te ama. Yo no sé en qué circunstancia de la vida estás.
No sé cuántas quejas y cuestionamientos no te atreves a expresar, pero déjame decirte, mirándote a los ojos, Dios te ama. Sin importar lo que estés atravesando, quiero que sepas que siempre, siempre, siempre puedes contar con el amor de Dios. Número 2. Dice la Biblia que el Señor Jesús se solidarizó con ellas. La Biblia dice que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, Jesús se conmovió, se estremeció y lloró. 3 peldaños. Se estremeció, se conmovió y finalmente lloró. Van creciendo. Una explosión de emociones con el propósito de dejar en claro que Jesús sentía perfectamente todo el dolor que ellas estaban sintiendo. Nadie pudo ponerse en el zapato de esas mujeres, salvo Jesús. Jesús sintió lo que ellas sintieron, como puedes sentir todas y cada una de las emociones que tú sientes. No, mientras tú estés seguro de que nadie siente lo que tú sientes, también puedes estar seguro de que Jesús comprende perfectamente todo lo que te está pasando. Así que toma nota, por favor. Jesús te ama, número 1. Número 2, Jesús siente exactamente lo mismo que tú sientes. No estás solo. La indignación, la injusticia, el dolor, la amargura. Jesús siente todo ello tal como sientes tú. Pero finalmente, Jesús dijo de aquella enfermedad que era para mostrar la gloria de Dios. Y en realidad, como hemos aprendido en las semanas pasadas, todas las experiencias que vivimos son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Así que hay que hacerle caso al consejo bíblico. Si comes, si bebes, si haces cualquier otra cosa, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Así que, cuando las cosas no salen como deseas, cuando te roban oportunidades, cuando te dejan solo, cuando los problemas te abruman y la ayuda de Dios se demora, digámoslo figuradamente, se demoran más de 4 días. Es el momento no de desanimarse, es el momento de demostrar que crees que aunque pase lo que pase, Dios te ama. Es el momento de respirar, porque Dios que está frente a ti está compartiendo solidariamente todos tus sentimientos y emociones. Él está contigo, Él siente como tú, no lo dudes. Y entonces, en medio de todas tus debilidades, para que suceda el milagro, levanta la mano y di gloria a Dios. Me duele, no entiendo, pero te doy la gloria. Porque mientras estés aquí, mientras estés en este mundo, siempre hay un nuevo propósito de Dios esperándote. Siempre hay un milagro a punto de suceder. ¿Listo? ¿Listo? Casi he terminado. Me quedan 5 minutos. 5 minutos en los que quiero voltear la tortilla. Porque he dedicado toda la parte de la enseñanza a explicarte cómo salir de tus cuestionamientos, dudas, quejas y reproches contra Dios, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si en vez de que yo le diga a Dios, si hubieras estado aquí, como Marta, como María, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto? ¿Qué pasaría si en vez de ser yo quien diga, si hubieras estado aquí, sea Dios quien me diga, si me hubieras hecho caso? Volteemos la tortilla. Olvidemos de nosotros, tratemos de ponernos en el lugar de Dios. ¿Qué pasaría si Dios fuera quien nos dice,
si me hubieras obedecido. Resulta, queridos hermanos, que hay varias ocasiones en la Biblia en las que Dios nos pide que consideremos la posibilidad de que lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de lo que dejamos de hacer. Lee el siguiente versículo. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de ojos, yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. ¿Puedes imaginar lo diferente que hubiera sido la historia de Israel si en vez de rebelarse e ir tras los ídolos hubiera enfocado su esfuerzo en obedecer y seguir las leyes de Dios? ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar lo diferente que hubiera sido tu vida si en vez de tratar de hacer tu voluntad te hubieras enfocado en obedecer y seguir la dirección de Dios? Si hubieras. Segundo pasaje, Isaías 48, 18. Ojalá hubieras hecho caso a mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río, tu prosperidad sería como las olas del mar. Si hubiéramos aprovechado los meses de la pandemia para obedecer y cumplir con los planes de Dios, ¿puedes imaginar cuántas bendiciones estaríamos disfrutando si en estos meses de la pandemia nos hubiésemos concentrado en obedecer y honrar a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar y obedecer? Si hubieras hecho caso en este momento, estarías viviendo de bendición en bendición. Y en tercer lugar, Jeremías 23, 22. Si ellos realmente se hubieran reunido conmigo, habrían hecho que mi pueblo atendiera mis palabras y se apartara de su mal camino y de sus malas obras. ¿Entiendes? Este versículo dice que si hubieras cultivado tu tiempo diario con Dios, orando y estudiando la palabra, no de forma ocasional, sino de manera permanente, si lo hubieras hecho, serías una tremenda influencia y un agente de transformación para el país en el que vivimos. ¿Tienes quejas contra Dios? ¿Tienes algo que reprocharle a Dios? Sincérate, pero también escucha la voz de Dios, preguntándote, ¿qué hubiera pasado si me hubieras hecho caso? Así que yo quiero terminar en esta mañana dándote un consejo. Entrega todos tus problemas a Dios. Dios está a cargo de todo. Enfócate en tu relación con Dios. De todo lo que sucede en tu vida, lo más importante es tu relación con Dios. Y el asunto es que a Él no puedes engañarle. O estás agradándole, confiando y enfocándote en seguirle, o estás tratando de hacer tu voluntad. Él lo sabe. O estás poniéndolo en el primer lugar de tu vida de palabra y de hecho, o estás diciendo que crees en Dios, pero realmente crees en ti, en tus decisiones y en tus proyectos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de que ha llegado el momento de reordenar la vida? De poner las dudas y las quejas delante del trono de Dios, pero de levantarte, sabiendo que estás siendo probado, que Él siente todo lo que sientes y que lo mejor que puedes hacer es glorificar a Dios con tus palabras y con tus acciones. Así que hoy, antes de terminar, ponte a cuenta con Dios. Reconoce tus errores y ofrécele darle el primer lugar en tu vida. Señor, que tu palabra enseñada
produzca en nosotros el fruto que tú deseas: confianza, obediencia, servicio. Que dejemos, Señor, de dudar y de reprochar, que nos enfoquemos en agradarte en todo momento y en toda circunstancia. Te lo prometemos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. He terminado, pero el encuentro bíblico continúa. Quédate, escucha la alabanza, participa y por favor, déjame tus comentarios. Dios te bendiga. Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, Jesús se ha
Familia, llegó el momento de los anuncios, pero antes de eso quiero invitarlos a ponerse en actitud de oración para presentarle nuestras ofrendas al Señor Jesús. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por traernos a este tiempo hermoso de reflexión para tener alimento espiritual. Gracias por tu palabra que nos llena, Señor, que nos enseña y que nos impulsa. Gracias, Dios, como tu voluntad se ha convertido en nuestro trabajo, en nuestra casa, Señor. Gracias, Cristo, porque tú eres fiel, porque nunca nos abandonas. Tú conoces los deseos de nuestro corazón, conoces nuestras necesidades, conoces la de nosotros y la de nuestras familias. Señor, tú eres el Rey de nuestra casa. Para ti trabajamos porque para ti toda la gloria, la honra y el honor. Bendice estas ofrendas que te entregamos, Padre. Queremos ser obedientes a ti y por eso estamos aquí delante de ti, para entregarte estas ofrendas. Te pedimos que se multipliquen para la obra, Señor, que tú tienes con tu Iglesia Bíblica La Molina. Gracias, Padre, por nuestra familia pastoral, por todos nuestros líderes y todos nuestros hermanos. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, antes de que termine el encuentro bíblico, quiero recordarles, como cada semana, que ya estamos a punto de llegar a nuestra meta para nuestra campaña navideña Ver por Ellos. Tú y tus contactos, familias, amigos pueden ser parte de esta campaña para bendecir a más de 100 niños y niñas que viven en una comunidad llamada Vizcas. Recuerda que nuestras publicidades, nuestras publicaciones están en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Así que puedes compartirlas en tu muro, en tus historias, en tus estados, para poder llegar a más personas y llegar a cumplir nuestra meta de bendecir a estos niños en esta época de la Navidad, que celebramos a Jesús, para llevarles esa palabra de aliento y alegrarlos. Hermanos, gracias a todos los que ya se sumaron a esta campaña. Esperamos que muchos más se sigan sumando de forma voluntaria y con mucho amor. Quiero recordarles que se sigan conectando y participando a nuestros servicios de oración. El servicio de los miércoles a las 8 de la noche, la transmisión en vivo, y los martes, jueves y sábados a las 6:30 de la mañana en nuestra oración matutina, que es por Zoom. Síganos en nuestras redes sociales, escriban a nuestro WhatsApp para que puedan recibir toda la información y estemos conectados durante toda la semana. Y los niños tienen la pequeña Ibe. Que no se pierdan el capítulo de hoy, que no se pierdan todos los capítulos que tenemos en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. De ellos es el reino de los cielos. Hay que encaminar a nuestros pequeños. Hermanos, aquí ha llegado el programa. Gracias por su participación, gracias por estar constantemente conectados, comentando, dando like, compartiendo. Es muy importante para llegar a más personas y difundir la palabra y cumplir nuestra misión de ser y hacer discípulos. Gracias, hermanos, que tengan una bendecida semana. ¡Chao!